Muy bien, chicos. Pues entonces, en el curso de finanzas públicas, pues hemos estado observando lo que son las normas básicas de la acción gubernamental. Anteriormente habíamos visto estas 10 normas, ¿sí? Era un trabajo un poquito extenso respecto a un organizador gráfico que teníamos que hacer, ¿verdad? Entre las normas básicas está el apego de la legalidad, la gobernabilidad democrática, federalismo, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, ética en el servicio, gerencia pública, comunicación concreta, modelo político de calidad de vida. Entonces, estas eran las 10 normas básicas del actuar gubernamental o de la acción gubernamental, ¿sí? Posterior a esto, pues el último día de clases empezamos a ver lo que son las teorías de la administración pública. Mencionábamos que teoría es un conjunto de reglas o principios que de alguna manera están recapacitadas, o sea, están como que verificadas, ¿verdad? Y considerando aspectos como universalidad que sea aplicado a nivel general, que algunas condiciones previas se puedan considerar, ¿verdad? Para la práctica o la aplicación de la práctica. Entonces, eso es una teoría. Y además de eso, pues hablamos ya desde el punto de vista de administración o en la administración que se necesita que la práctica se lleve a cabo con actos humanos en los que intervenga el intelecto. Entonces, de ahí ya estaba el intelecto, o sea, esa capacidad, ese conocimiento de las personas encargadas de dicha administración. Entonces empezamos ya con las teorías, ¿verdad? Cuando hablamos de teorías, pues ya se refiere a ese ordenamiento, o bien cuando hablamos de la teoría de la administración pública, se refiere a ese ordenamiento y uso lógico, ¿verdad? De los medios disponibles, de los recursos que en este caso tiene el Estado para poder satisfacer las necesidades colectivas. El objetivo de la teoría de la administración pública, perdón, es afrontar toda problemática y lograr el desarrollo social. Muy bien, esto como recapitulación, ¿verdad? Y mencionábamos acá, que aquí fue donde nos quedamos precisamente, que la teoría de la administración puede ser objetiva, subjetiva y también puede ser formal, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, empezábamos a platicar sobre aquella teoría objetiva que se tenía. Muy bien. Entonces, sigamos. Posterior a esto, pues iniciábamos ya con lo que es la teoría objetiva. Y ya algunos de ustedes, entre esos recuerdo que, bueno, tal vez me equivoque, estaba Ruth, si no estoy mal, quienes me hacían favor de mencionar parte de esta teoría. Es objetiva, la teoría objetiva es cuando se hace referencia a la actividad que son independientes de la naturaleza o condiciones del sujeto, ¿verdad? Entonces, esta teoría objetiva dentro de la acción gubernamental o dentro de la administración pública hace referencia al acto en realidad, no hace referencia a quién lo realiza, sino que se realice sí o no, de una forma correcta o incorrecta, pero que se realice. Eso es lo que importa dentro de la teoría objetiva, la actividad, no el sujeto. Se refiere a lo que el Estado hace o debe hacer. Se aplican en este caso dos criterios, ¿sí? El primer criterio de esta teoría objetiva es el criterio material y el segundo criterio pues es el criterio finalista y que creo que aquí me quedé precisamente, ¿sí? Vamos a hablar de cada una de ellas y entonces ya iniciamos con la clase del día de hoy, ¿sí? Veamos este criterio material. Recordemos que estamos trabajando lo que es la teoría objetiva. Entonces, hay dos criterios, ¿verdad? Primer criterio, el criterio material. Y para esto le vamos a pedir a Fernanda García que nos pueda leer qué es el criterio material dentro de la teoría objetiva de la administración pública. Tiene en cuenta los rasgos más típicos tales como concretización, participalidad, subordinación y continuidad. Muy bien, gracias Fernanda. ¿Sí? Cuando hablamos de este criterio material, hacemos referencia a concretar cuál es el objetivo o cuál es la actividad como tal, ¿sí? Concretar, ¿sí? Cuando hablamos de parcialidad, hacemos referencia a algo que todavía no se ha hecho, que está en proceso de realización. Subordinación y continuidad, porque de alguna manera el actuar, o sea, esa teoría objetiva de la administración pública que se enfoca en el actuar, está subordinada, o sea, es una actividad que
como está realizada por medio de un mandato o de alguna manera se ha planificado hacer esa actividad. Entonces, por lo tanto, está subordinada a esa actividad. No es una actividad que no se planifique o se saque de la manga, no. Es una actividad que está subordinada. Y continuidad, ¿por qué? Porque tenemos que seguir el proceso de esa actividad, ¿sí? Entonces, eso referente a ese criterio material, ¿sí? Concretar qué actividad se va a hacer, ¿verdad? ¿Cómo se va a hacer? ¿Quién la mandó o quién la ordenó? Y verificar que se realice, darle la continuidad. Ese es el criterio material, ¿sí? Si lo ven así es como más de proceso, ¿verdad? En el criterio material uno ve más el proceso de esa actividad, ¿verdad? Que sí se realice de la manera correcta. Muy bien, vamos al siguiente criterio. ¿Cuál es el siguiente criterio, jóvenes? El siguiente criterio, a ver, lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior. A ver si alguien se recuerda o puso atención. Si ya sacamos el criterio material, ¿cuál sería el siguiente? A ver si alguien por ahí lo anotó. Finalista. Exacto. El siguiente criterio es el criterio finalista. Vaya. Antes de pasar a la diapositiva, si el criterio material hace referencia a cómo surgió la actividad, quién la ordenó, quién la mandó y cómo se está haciendo, el criterio finalista, ¿qué haría? El criterio finalista se va a enfocar en cómo culmina, en cómo termina esa actividad. Pero para eso vamos a mencionar lo siguiente. Vean un apartado tan sencillo. Considera el fin que se debe satisfacer en la sociedad con la actividad de la administración pública, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el criterio material hace referencia a, bueno, lo que se necesita son viviendas, lo que se necesita son casas. Entonces vamos a extraer el recurso natural, vamos a los bosques y vamos a talar cierta cantidad de árboles para poder crear, tener la madera necesaria para la construcción, el concreto, la fundición, el hierro. Esa es la actividad de cómo se va realizando, ¿sí? Pero ya cuando ese es puramente criterio materialista, pero ya cuando se habla, por ejemplo, de un criterio finalista, entonces aquí el enfoque no va tanto a ir a traer la madera, ir a traer el material, empezar con la construcción, seguir las órdenes que nos dieron. No, el criterio finalista se está enfocando en la satisfacción de las necesidades sociales. En eso se enfoca el criterio finalista, ¿sí? Considera entonces el fin que se debe satisfacer, esa necesidad que se debe satisfacer. ¿Estamos? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Eso está bastante sencillo, ¿sí? Como les digo, tenemos tiempito todavía, no hay ningún problema. Tenemos alrededor de 40 minutos todavía en la clase. Yo les voy a dejar tiempo, ustedes les tengo que dejar como media hora más o menos. Entonces, realmente mi periodo de clases va a ser corto, pero desde ayer pues les había mencionado que tenía ciertos puntos que ver y ahorita los vamos a ir viendo, ¿verdad? Entonces, chicos, pasemos a la siguiente teoría, por favor. Ya terminamos la teoría objetiva, ¿verdad? Que se refiere más a la actividad, dos criterios, finalista y materialista. Y ahora vamos con la siguiente teoría, que es la teoría subjetiva. Yo sé que esto ya está claro para la mayoría de ustedes, ¿verdad? Porque si se habló primeramente de una teoría objetiva que hace referencia al actuar, a la actividad, sin considerar quién la realice, por el otro lado va a estar la teoría subjetiva que se va a enfocar en la persona que va a realizar dicha actividad. O sea, se va a enfocar en esa persona encargada o que tiene a su cargo, pues, la realización de X actividad. Entonces, para la teoría subjetiva vamos a pedirle en esta oportunidad al jovencito Edwin Sebaquijay que nos pueda leer qué es teoría subjetiva. Teoría subjetiva es cuando tiene a los órganos o a las personas administrativas que ejercen funciones. Muy bien, gracias. Considera dos corrientes. Excelente, Edwin, gracias. Considera dos corrientes, dice por acá al final, la corriente orgánica y la corriente personalista, ¿verdad? A diferencia de la teoría anterior, eran criterios, aquí son corrientes, ¿verdad? Vamos a ir viendo
ahí se van a ir dando cuenta precisamente de la diferencia, ¿verdad? Ahora bien, con respecto a la teoría subjetiva, aquí se atiende, como dice aquí, o se hace referencia al órgano, a la persona o al grupo de personas que ejercen la actividad. O sea, aquí sí me interesa el presidente, el vicepresidente, el ministro, los diputados, el director departamental, el director, el maestro, la enfermera, el doctor, el director del Hospital Nacional, el comisario de la Policía Nacional Civil. Ahí sí me interesa la persona, me interesa el órgano, me interesa el sujeto que vaya a realizar la actividad administrativa, ¿sí? Aquí sí. Por otro lado, se tienen dos corrientes, una corriente orgánica y una corriente personalista, ¿verdad? Muy bien, entonces voy a dar unos segunditos aquí, ¿sí? Palabritas claves, ustedes ya saben, yo subrayaría aquí órganos y personas administrativas, ¿verdad? Eso es lo que yo subrayaría, órganos y personas administrativas. De todos modos, lo vamos a subrayar aquí rapidísimo para que ustedes pues lo puedan subrayar también aquí en casa, ¿verdad? Recuérdense que la anterior se hacía referencia precisamente a la actividad, entonces yo subrayaría actividad en la anterior, y en esta el órgano, la persona, ¿sí? Que realiza la función o que realiza la actividad. Muy bien. Veamos las dos corrientes, chicos, ¿les parece? Vamos a ver esas dos corrientes. Vamos a iniciar precisamente con la corriente orgánica. Muy bien. Si aquí, jóvenes, me interesa, en este apartado me interesa el sujeto, entonces la corriente orgánica, ¿de qué hablará? Para esto vamos a pedirle de su colaboración a María José que nos pueda leer, por favor, lo de corriente orgánica. Corriente orgánica. Cuando la administración es la parte de la organización estatal en la cual el sujeto jurídico ha sido calificado por el legislador como administrativo. Muy bien. Gracias, María José. En esta corriente orgánica, recordando que aquí nos interesa más quién realice la actividad, pues entonces la corriente orgánica mira al órgano estatal. Por ejemplo, aquí la corriente orgánica hace referencia al organismo ejecutivo, hace referencia al organismo legislativo, hace referencia al organismo judicial, ¿sí? A esa organización estatal, ¿sí? En la cual el sujeto jurídico ha sido calificado por el legislador como administrativo, o sea, en la cual dentro del Ejecutivo está el presidente de la República. Ahí está ese sujeto que ha sido calificado, ¿sí? En el organismo legislativo, ahí está ese sujeto que está al mando, que es el presidente del Congreso de la República, ¿sí? Y así en cada organismo, en el judicial también estaría ahí, por ejemplo, los jueces de primera instancia, que son las personas calificadas, son los sujetos que van a llevar cada caso, ¿sí? Y así ve el órgano, ¿sí? Ve la organización, no, primeramente, no a la persona, sino que ve la organización. Por ejemplo, también se pudiera decir desde la corriente orgánica de la teoría subjetiva, pudiéramos mencionar al Ministerio de Educación. Esa es la organización, ¿no? Cada uno de los ministerios, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas, ahí está esa corriente orgánica, en donde existe ese sujeto calificado que es el ministro de Educación, el ministro de Economía, el ministro de Finanzas Públicas, ¿sí? Entonces, ahí es, si lo vemos desde ese punto de vista, la teoría de la administración pública sería una corriente orgánica, ¿verdad? Porque estamos ubicando primero al órgano, más que a la persona encargada. Que ahí dentro de esa organización estatal sí está ese sujeto calificado, eso sí es cierto. Pero, pues primero vemos a la organización. Y por otro lado, vamos a la corriente personalista, que esto pues está más sencillo también, ¿verdad? Vamos a la corriente personalista acá. Si alguien necesita más tiempo o siente que voy muy rápido, pues me avisa, por favor, y así yo retomo, ¿sí? Cuando hablamos de corriente personalista, pues aquí es cuando atendemos o bien se refiere a la existencia de una o varias personas administrativas, ¿verdad? Aquí es más sobre la persona, más que sobre el órgano, ¿sí? Más que sobre ese organismo ejecutivo, aquí recae más en la corriente del presidente, por ejemplo, en la corriente del diputado X,
en la corriente D, el juez de primera instancia, en el magistrado, en la suposición de el maestro, el director de la escuela, el director del hospital, ¿sí? Ahí es más a la persona que a la organización como tal, ¿verdad? Muy bien, por eso se dice que cuando atiende a la existencia de una o varias personas administrativas, pues se llama corriente personalista, porque va sobre la persona y no sobre la organización. Y entonces, chicos, caemos al final de nuestra clase del día de hoy, porque por ahí vamos a dejar nuestra clase. Hay un punto importante todavía que tratar con ustedes, pero pues lo podemos tratar después. No interrumpe la hoja de trabajo 3, entonces pues también de esto vamos a platicar en un momento, ¿sí? Pasemos al siguiente punto y con esto terminamos. Ya vimos la teoría objetiva, la subjetiva. ¿Qué teoría es la que me hace falta, chicos? A ver acá. Ya vimos la objetiva, la subjetiva y ahora me toca la teoría. A ver si alguien puede regresar en su cuadernito a verificar qué teoría me corresponde. Dijimos que eran 3 teorías de la administración. Objetiva, subjetiva y Formal. exacto, la teoría formal. Entonces vamos aquí rápidamente con la teoría formal o la teoría de la administración pública formal, ¿sí? Y vamos a mencionar lo siguiente. Uy, perdón, con esto termino mi clase, ¿sí? Esta teoría formal se da cuando se tiene en cuenta los resultados jurídicos. Punto importante, ¿sí? Recuérdense que en una teoría objetiva me interesa la actividad, independientemente qué criterio utilice. En la teoría subjetiva me interesa la persona o el sujeto que va a realizar la actividad de la administración pública, independientemente la corriente. Y en la formal a mí no me interesa ni el objeto, ni la actividad, ni el sujeto o el órgano. Aquí lo que me interesa es el resultado de la actividad administrativa. ¿Estamos? El calificativo también acá, según este pensamiento, el calificativo administrativo hace referencia a un cierto sector jurídico administrativo en sentido formal, ¿sí? Y por último mencionamos que es el sistema jurídico que constituye el derecho administrativo, ¿sí? Entonces vamos a subrayar palabritas claves acá. Disculpen, voy a regresar, perdón. Palabritas claves. Ya sabemos, ¿verdad? Teoría objetiva, actividad. Teoría subjetiva, sujeto. Teoría formal, y ahí voy con esto, resultado jurídico, ¿sí? Cuando hablo de resultado jurídico, me hago referencia a qué es lo que se obtuvo con la actividad, con la persona que lo realizó, ¿sí? ¿Cuál fue el resultado? Y por el término jurídico hacemos referencia a leyes, ¿sí? Entonces, por eso es que mencionamos aquí en el segundo punto que el calificativo administrativo, ¿sí? O sea, la teoría de esa actividad administrativa hace referencia a un cierto sector jurídico administrativo en sentido formal. Entonces yo me quedo con base en eso, sector jurídico, ¿sí? Porque digamos que la teoría formal verifica, estudia o se refiere al resultado que con base en ley ha alcanzado la administración pública. Por eso al final dice que es el sistema jurídico que constituye el derecho administrativo. Esto es la clave o la esencia, ¿sí? Sistema jurídico que constituye el derecho administrativo. Ahí está, solo porque no lo puedo subrayar más. Ahí estaría entonces, ¿sí? Eso sería entonces la teoría en el sentido formal. Hace referencia a resultados, pero resultados basados en leyes, basado en derecho administrativo. Por eso se dice que es el sistema jurídico de la administración pública. Y con esto, chicos, pues yo esperaría de veras que hubiera quedado todo claro, ¿verdad? Si hay algo que recordar o retomar, pues enhorabuena. Ustedes me dicen y con mucho gusto pues retomamos aquí esto, ¿sí? O algo de esto. Denme un segundo, voy a verificar aquí algo para ver qué tanto nos hará falta con el otro tema. No, es del régimen administrativo, entonces no, yo creo que
sí podemos terminar acá. No hay ningún problema así. Vean qué bonito e interesante. Yo creo que pudimos avanzar bastante ayer, ¿verdad? Aunque ayer vimos las normas básicas, eso nos llevó tiempo, pero para esta semana yo tenía planificado eso, ¿verdad? Terminar las normas básicas y la teoría de la administración pública. Y por supuesto, la parte del ordenamiento jurídico que ahorita les compete a ustedes pues realizar, ¿verdad? Entonces, de mi parte, chicos, si hay alguna duda con la clase del día de hoy, pues enhorabuena, ustedes me dicen y yo con mucho gusto retomo. Ahora, si no hay dudas, pues yo voy a borrar mis dibujitos y les voy a dejar el tiempo a ustedes, ¿sí? Voy a detener la grabación entonces para que en YouTube solamente esté la clase de este pedacito, ¿verdad? Y así, pues, aquí vamos a verificar la tareita del ordenamiento jurídico. Entonces, voy a detener la grabación.